Pasé 47 años de mi vida de rodillas, rezando a un Dios que me mandaba callarme, mientras el diablo dormía a mi lado en la cama todas las noches. 47 años, sonriendo a una congregación entera que sabía exactamente lo que pasaba en mi casa y eligió fingir que no lo veía. 47 años, siendo la esposa ejemplar de un hombre al que todos llamaban ungido, siervo fiel, ejemplo de rectitud, mientras yo tragaba en silencio una verdad tan podrida que todavía hoy me dan arcadas cuando lo recuerdo. ¿Y sabéis qué es lo peor, queridos? Lo peor es que cuando por fin reuní el valor para abrir la boca, cuando por fin decidí que no aguantaba más cargar con ese peso yo sola, fueron precisamente las personas que decían quererme en nombre de Jehová las que me dieron la espalda y me llamaron mentirosa. Hola, cariños míos. Me llamo Virtudes, tengo 72 años y nací en 1953 en un pueblecito de la provincia de Cuenca, del que probablemente nunca habéis oído hablar, llamado Villanueva de la Jara. Hoy voy a abrir mi corazón y contar una historia que estuvo encerrada aquí dentro durante décadas. Una historia sobre fe ciega, sobre un matrimonio bendecido por hombres que se decían representantes de Dios, y sobre el descubrimiento más devastador que una mujer puede hacer después de dedicar la vida entera a un hombre y a una religión que prometían salvación, pero solo entregaron dolor. Antes de empezar, quiero pediros que dejéis ese like y os suscribáis al canal. Eso ayuda mucho a esta viejecita a seguir teniendo fuerzas para compartir estos recuerdos que durante tanto tiempo se quedaron atragantados en la garganta. Y contadme en los comentarios desde dónde estáis viendo esto, porque me llena el corazón saber que mi voz está llegando a los rincones más remotos de esta España tan grande. Villanueva de la Jara era un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo conoce a todo el mundo y el cotilleo corre más rápido que el agua del arroyo. Vivíamos en una casa sencilla al final de la calle principal, una construcción de ladrillo visto que mi padre, Saturnino, había levantado con sus propias manos cuando se casó con mi madre, doña Belmira, en 1948. Mi padre era albañil, hombre de pocas palabras y muchos callos en las manos, de esos que salían de casa antes de que saliera el sol y solo volvían cuando ya había oscurecido. Mi madre era ama de casa como todas las mujeres de aquella época, y cuidaba de mí y de mis 4 hermanos con una mezcla de amor duro y mano firme que era la forma que las madres sabían querer en aquel tiempo. Yo era la pequeña y la única niña, lo que significaba que era a la vez la más mimada y la más exigida. Mientras mis hermanos podían jugar en la calle hasta tarde, echar el partido, trepar a los árboles, yo tenía que quedarme en casa ayudando a mi madre con las tareas. Aprendí a cocinar antes de aprender a leer. Aprendí a lavar la ropa en el lavadero antes de aprender a escribir mi nombre. Así funcionaban las cosas. Y yo nunca lo cuestioné, nunca me quejé, porque pensaba que era la forma correcta de ser mujer. Éramos católicos, de esos católicos de misa todos los domingos y rosario todas las noches. Mi madre tenía un altar en el rincón del salón con una imagen de la Virgen del Pilar que trataba como si fuera una persona de verdad. Hablaba con la Virgen, le pedía consejo, le agradecía las gracias recibidas. Yo crecí creyendo que aquello era lo más natural del mundo, que Dios estaba allí en aquella imagen de yeso pintado, que la Virgen María realmente escuchaba nuestras oraciones e intercedía por nosotros allá en el cielo. La infancia en Villanueva de la Jara era sencilla, pero guardo buenos recuerdos de aquella época. El olor del café que mi madre colaba en la manga cada mañana, el sonido de la campana de la iglesia llamando a la misa de las 6, el sabor de las torrijas que mi abuela Leopoldina hacía en Semana Santa. No teníamos casi nada, pero tampoco sabíamos lo que era tener, así que no echábamos nada en falta. La felicidad estaba hecha de cosas pequeñas, de tardes jugando en el corral, de noches escuchando las historias que mi abuelo contaba en el porche, de domingos comiendo cochinillo, que era el único día de la semana que veíamos carne en la mesa. Mis hermanos se fueron marchando de casa uno a uno conforme fueron creciendo. Urbano, el mayor, se mudó a Madrid en 1962, buscando trabajo en las fábricas. Basilio se fue a La Mancha a trabajar en una finca de viñedos.
Ademar entró en el ejército y lo destinaron a Zaragoza. Dorival se casó joven con una chica del mismo pueblo y montó un taller mecánico en Motilla del Palancar. Yo me quedé sola con mis padres, la hija que tenía que cuidarlos en la vejez, la hija que no podía tener sueños propios porque su destino ya estaba trazado. En 1969 yo ya tenía 16 años y empezaba a sentir el peso de esa responsabilidad. Mi madre había desarrollado un problema en las piernas que le impedía estar mucho tiempo de pie, así que las tareas de la casa fueron cayendo cada vez más sobre mis hombros. Me levantaba a las 4 de la madrugada para encender la lumbre, preparar el desayuno de mi padre, dejar la comida adelantada. Después pasaba el día lavando, planchando, cocinando, limpiando, cuidando de mi madre. No tenía tiempo para nada más, no tenía vida más allá de aquellas paredes. Fue en esa época cuando conocí a Arístides. Apareció en Villanueva de la Jara un día de marzo de 1970, traído por un camión de mudanzas que paró frente a la casa de los Fonseca, una familia tradicional del pueblo que se había mudado a Valencia unos meses antes. Arístides había comprado la casa y se estaba instalando con su madre viuda, doña Filomena, una señora de pelo blanco y mirada severa que apenas salía de casa y no hablaba con nadie. Recuerdo la primera vez que vi a Arístides como si fuera ayer. Estaba descargando cajas del camión con una camisa blanca de manga larga remangada hasta los codos y un pantalón de vestir negro. Tenía 26 años, el pelo oscuro peinado hacia atrás con gomina, un bigote fino bien recortado y una forma de andar que parecía que era el dueño del mundo. Yo estaba barriendo la acera cuando pasó y me saludó con un gesto de cabeza y una sonrisa que me hizo ponerme colorada hasta las orejas. En los días siguientes, yo inventaba cualquier excusa para quedarme delante de casa a la hora en que él solía pasar. Barría la acera 3, 4 veces al día, regaba las plantas que ni siquiera necesitaban agua, me sentaba en el murete fingiendo que estaba tomando el aire, y él siempre pasaba, siempre me saludaba, siempre tenía una sonrisa o una palabra amable, hasta que un día se paró a charlar y descubrí que venía de Albacete, que trabajaba como contable en una empresa de Villanueva de la Jara y que se había mudado para cuidar de su madre, que estaba delicada de salud. Me pareció tan noble, tan bonito. Un hombre que lo dejaba todo para cuidar de su madre, que sacrificaba su propia vida para estar cerca de ella. Me identifiqué enseguida, porque era exactamente lo que yo hacía con mis padres. Empezamos a hablar más, a encontrarnos casualmente en la plaza, en la panadería, en la puerta de la iglesia. Yo estaba encantada con aquel hombre educado, que hablaba diferente a los chavales del pueblo, que usaba palabras difíciles y tenía opinión sobre todo. Lo que yo no sabía, lo que tardaría años en descubrir, era que Arístides ya me estaba estudiando desde el primer día. Era un depredador paciente, de esos que observan a su presa durante semanas antes de atacar. Se había dado cuenta de que yo era una chica solitaria, necesitada de atención, atrapada en una vida de servidumbre doméstica, y sabía exactamente qué tipo de cebo usar para engancharme. Después de algunas semanas de conversaciones casuales, Arístides me hizo una propuesta que cambió el rumbo de mi vida. Me dijo que se había dado cuenta de que yo era una persona especial, que tenía una luz diferente y que le gustaría compartir conmigo algo muy importante. Dijo que había descubierto la verdad sobre Dios, una verdad que la Iglesia Católica había ocultado al pueblo durante siglos, y que si yo quería, él podía enseñármela. Me quedé curiosa, intrigada. ¿Qué verdad era esa? ¿Por qué la Iglesia ocultaría algo? Él sonrió de esa manera que me parecía encantadora y dijo que me lo explicaría todo, pero que tenía que ser en secreto, porque la gente no estaba preparada para escucharlo. Empezamos a vernos a escondidas, siempre en lugares apartados donde nadie pudiera vernos. Arístides traía una Biblia y me mostraba versículos que yo nunca había oído en misa, interpretaciones que parecían tener tanto sentido. Decía que las imágenes de santos eran ídolos prohibidos por Dios, que la Trinidad era una invención pagana, que el infierno no existía, que los muertos dormían esperando la resurrección. Yo escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra como una esponja seca absorbe el agua.
En pocas semanas, Arístides había puesto mi mundo patas arriba. Empecé a cuestionar todo lo que había aprendido en la iglesia, empecé a mirar las imágenes de santos con desconfianza, empecé a pensar que mi familia estaba en el camino equivocado. Y junto con esa transformación religiosa, vino una transformación emocional. Me estaba enamorando de aquel hombre que parecía tener todas las respuestas, que me trataba como si yo fuera inteligente y especial, que me prestaba atención de una forma que nunca había recibido de nadie. Mi madre se dio cuenta de que algo era diferente. Notó que andaba distraída, que sonreía sola, que pasaba más tiempo fuera de casa de lo normal. Un día me acorraló en la cocina y me preguntó directamente qué estaba pasando. No supe mentir, nunca se me dio bien, y acabé contándole que estaba aprendiendo cosas nuevas sobre la Biblia con un chico del pueblo. Su reacción fue inmediata y violenta. Me dio una bofetada en la cara que me ardió durante horas y me dijo que tenía prohibido ver a aquel hombre otra vez, que era un hereje, un enviado del demonio para destruir nuestra familia. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya estaba completamente involucrada, tanto en la religión como con el hombre que la predicaba. Seguí viéndome con Arístides a escondidas, ahora con aún más cuidado para no ser descubierta. Y él, al darse cuenta de que yo dependía cada vez más de él, empezó a hablar de matrimonio. Dijo que quería sacarme de aquella vida de esclavitud, que quería darme un hogar donde sería tratada como una reina, que juntos podíamos servir a Jehová y alcanzar la vida eterna en el paraíso terrenal. Jehová. Ese era el nombre que él usaba para Dios. Me explicó que era el verdadero nombre del Creador, que las otras religiones habían ocultado durante siglos y que solo los testigos de Jehová conocían la verdad completa. Testigos de Jehová. Yo nunca había oído hablar de ese grupo antes, pero Arístides lo describía como si fuera la única organización aprobada por Dios en la tierra, el único camino hacia la salvación. En 1971, cuando yo tenía 18 años, Arístides pidió mi mano. Vino a mi casa, bien arreglado, y habló con mi padre de hombre a hombre. Mi padre, que era más flexible que mi madre en cuestiones religiosas, aceptó la propuesta con la condición de que yo siguiera cuidándolos mientras lo necesitaran. Mi madre lloró, gritó, dijo que estaba destrozando a la familia, pero al final no tenía poder de decisión. En aquella época, cuando el padre decía que sí, estaba dicho. Nos casamos en octubre de 1971, en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino de Albacete, que era la congregación más cercana a Villanueva de la Jara. Mi madre no fue. Cumplió la promesa que había hecho de no ver casarse a su hija con un hereje. Mi padre fue, incómodo, sin entender nada de lo que estaba pasando, pero presente. Algunos de mis hermanos mandaron telegramas de felicitación, pero ninguno apareció. Estaba sola el día de mi boda, rodeada de desconocidos que me saludaban con sonrisas amplias y me llamaban hermana. Queridos míos, necesito hacer una pausa aquí. Contar esta historia remueve heridas que yo creía que ya habían cicatrizado, pero que en realidad solo estaban cubiertas por una costra fina. Si os está gustando, dejad ese like para darme fuerzas para continuar. Y contadme en los comentarios si conocéis a alguien que haya pasado por un cambio de religión así, tan radical. Los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño. Nos mudamos a una casita alquilada en el mismo Villanueva de la Jara, cerca de la casa donde vivían mis padres, para que yo pudiera seguir cuidándolos como había prometido. Arístides era un marido atento, cariñoso, siempre con palabras dulces y gestos amables. Me ayudaba a estudiar la Biblia todas las noches. Me preparaba para el bautismo que sería el hito de mi entrada oficial en la organización. Me enseñaba cómo debía comportarme como una esposa cristiana ejemplar. Me bauticé en enero de 1972 en una asamblea regional en Valencia. Fue un día que consideré el más importante de mi vida hasta entonces. Cuando me sumergí en aquella piscina improvisada y salí, sentí como si hubiera renacido, como si toda mi vida anterior hubiera sido borrada y estuviera empezando de cero. Arístides lloró de emoción. Los hermanos me abrazaron y me sentí parte de algo más grande que yo misma por primera vez. La rutina como testigo de Jehová era intensa y exigente.
Había reunión los martes, jueves y domingos, además de la predicación de casa en casa que hacíamos al menos 3 veces por semana. Me levantaba temprano, cuidaba la casa, iba a visitar a mis padres, preparaba todo para cuando Arístides llegara del trabajo y después íbamos juntos a las reuniones o a predicar. No quedaba tiempo para nada más, no quedaba energía para cuestionar nada. La vida era un ciclo constante de obligaciones religiosas que ocupaban cada minuto del día. En 1973, mi madre falleció. El problema de las piernas se había agravado. Desarrolló una infección que los médicos del pueblo no supieron tratar, y en pocas semanas se fue. Yo tenía 20 años y sentí como si me hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. A pesar de todas las peleas, a pesar de su rechazo a mi matrimonio, seguía siendo mi madre, la mujer que me había dado la vida, que me había enseñado todo lo que sabía. El velatorio fue en la iglesia católica, porque mi padre insistió. Yo fui, en contra de las indicaciones de la organización que prohibía participar en ceremonias de otras religiones, y Arístides me reprendió severamente cuando volví a casa. Dijo que había faltado el respeto a Jehová, que había puesto sentimientos humanos por encima de la obediencia divina, que tenía que arrepentirme y no volver a hacerlo nunca más. Fue la primera vez que me levantó la voz, la primera vez que vi una sombra de algo más oscuro detrás de aquella sonrisa encantadora. Mi padre se quedó viudo y más dependiente de mí que nunca. No sabía hacer nada solo, no sabía cocinar, no sabía lavar la ropa, no sabía ni dónde estaban las cosas dentro de su propia casa. Yo pasaba buena parte del día en su casa, ocupándome de todo, mientras Arístides se quejaba de que estaba descuidando mis deberes de esposa. La tensión fue creciendo poco a poco, como una olla a presión que va acumulando vapor hasta explotar. En 1974 nació mi primer hijo, Expedito. Fue un parto difícil, largo, que me dejó en cama durante semanas. Arístides quería que rechazara una transfusión de sangre si fuera necesaria, porque iba en contra de las normas de la organización, y yo acepté sin cuestionar. Gracias a Dios no hizo falta, pero solo después entendí el riesgo que había corrido, la locura que era dejar que un dogma religioso decidiera sobre la vida y la muerte. Con el nacimiento de Expedito, mi vida se volvió aún más agotadora. Ahora tenía un bebé del que cuidar, un padre viudo al que atender, una casa que mantener, un marido al que servir, y una religión que exigía cada vez más de mi tiempo y energía. Estaba constantemente agotada, pero no tenía permiso para quejarme. Quejarse era señal de debilidad espiritual, de falta de fe, de ingratitud por las bendiciones de Jehová. Arístides fue ascendiendo dentro de la organización con una rapidez impresionante. En el 75 fue nombrado siervo ministerial, una especie de asistente de los ancianos. En el 77 se convirtió en anciano, el cargo más alto que un hombre podía alcanzar en una congregación. Yo estaba orgullosa. Pensaba que también era mérito mío, que mi apoyo y sumisión le habían ayudado a llegar tan lejos. No tenía ni idea de que aquel cargo sería usado como escudo para los peores pecados imaginables. En 1976 nació mi segunda hija, Consuelo. Esta vez el parto fue más tranquilo, pero la recuperación fue igualmente difícil porque no tenía a nadie que me ayudara. Arístides pensaba que cuidar de los niños era obligación exclusiva de la mujer y no movía un dedo para cambiar un pañal o preparar un biberón. Yo daba el pecho de madrugada, me levantaba temprano para prepararlo todo, cuidaba de 2 niños pequeños prácticamente sola. Y aún así se esperaba que no faltara a las reuniones, que siguiera predicando, que mantuviera la casa impecable. Mi padre falleció en 1978, 5 años después de mi madre. Su corazón no aguantó la soledad. Al menos eso fue lo que dijo el médico. Me quedé destrozada, pero esta vez no cometí el error de ir al velatorio católico. Me quedé en casa llorando mientras mis hermanos enterraban a nuestro padre, obedeciendo las reglas de una organización que me decía que aquello era lo correcto. Todavía hoy me arrepiento. Todavía hoy siento culpa por no haberle dado el último adiós al hombre que me crió.
Con la muerte de mis padres, esperaba que la vida se volviera un poco más ligera, que tuviera más tiempo para mí y para mis hijos. Pero ocurrió lo contrario. Arístides decidió que debíamos mudarnos a una ciudad más grande, donde hubiera más oportunidades de trabajo y una congregación más estructurada. En 1979 nos mudamos a Albacete, la ciudad de donde él venía originalmente. La mudanza fue difícil para mí. Estaba dejando atrás el único lugar que conocía, el pueblo donde había nacido y crecido, los recuerdos de mis padres, todo lo que me era familiar. Pero no tenía elección. El marido era la cabeza del hogar, y donde él decidiera ir, yo tenía que seguir. Nos instalamos en una casa más grande, en un barrio de clase media, e intenté adaptarme a aquella nueva realidad. En Albacete nació mi tercer hijo, Genaro, en 1980. Fueron 3 partos en 6 años, 3 niños pequeños que criar prácticamente sola, una rutina que no daba tregua. Pero yo no me quejaba, no podía quejarme. Ser madre era una bendición. Tener hijos que criar en la verdad era un privilegio, y cualquier cansancio que sintiera era insignificante ante las recompensas eternas que me esperaban en el paraíso. La congregación de Albacete era bastante más grande que la de Villanueva de la Jara, con más de 80 publicadores, que era como llamábamos a los miembros activos. Arístides rápidamente se convirtió en uno de los ancianos más respetados, conocido por sus discursos elocuentes y por su profundo conocimiento de las Escrituras. Lo invitaban a dar charlas en asambleas regionales, a participar en comités judiciales que juzgaban a los pecadores, a aconsejar a parejas en crisis. Todo el mundo lo admiraba, todo el mundo lo respetaba. Y yo, la esposa ejemplar, estaba siempre a su lado, sonriendo, apoyando, interpretando el papel que me habían asignado. Pero detrás de esa fachada perfecta, las cosas no eran tan bonitas como parecían. Arístides había cambiado desde que nos casamos. El hombre cariñoso y atento de los primeros meses había dado paso a un hombre frío, distante, que apenas me miraba cuando llegaba a casa. Pasaba horas encerrado en el despacho, estudiando publicaciones de la organización. Salía a reuniones que duraban hasta muy tarde. Viajaba a otras ciudades con una frecuencia cada vez mayor. Y cuando yo preguntaba a dónde había ido, él respondía con brusquedad que no era asunto mío, que debía confiar en él como una esposa fiel. Queridos míos, ¿ya empezáis a ver hacia dónde va esta historia? A veces las señales están todas delante de nosotros, gritando, y elegimos no verlas porque la verdad es demasiado pesada para cargar con ella. Si este vídeo os está removiendo, dejad un comentario contándome lo que estáis sintiendo. La primera vez que sospeché algo fue en 1983. Arístides había empezado a viajar regularmente a Hellín, una ciudad a unos 60 kilómetros de Albacete, con la excusa de ayudar a una congregación nueva que se estaba formando allí. Iba todos los viernes por la tarde y no volvía hasta el domingo por la noche, a veces el lunes por la mañana. Decía que se alojaba en casa de un hermano que pasaba todo el fin de semana predicando y dando apoyo a los nuevos convertidos. Yo no tenía motivos para dudar. Al fin y al cabo, era habitual que los ancianos viajaran para ayudar a congregaciones más pequeñas. Se consideraba un servicio sagrado, una demostración de dedicación. Además, cuestionar al marido era pecado, era falta de sumisión, era dar oídos a Satanás que quería sembrar discordia en los matrimonios cristianos. Así que me tragaba mis dudas, callaba mis preguntas y seguía cuidando de los niños sola los fines de semana mientras él estaba en Hellín. Pero algunas cosas no cuadraban. Cuando volvía de esos viajes, su ropa no olía a sudor de alguien que había pasado el día andando bajo el sol predicando de puerta en puerta. Olía a perfume. Un perfume dulce, floral, que definitivamente no era el suyo. Yo lo notaba, pero me convencía de que debía ser el jabón de la casa donde se quedaba, o el suavizante que la hermana usaba para lavar la ropa de los huéspedes. Cualquier explicación era mejor que la verdad que me negaba a ver. Otra cosa extraña era el dinero. Arístides siempre fue muy controlador con las finanzas. Me daba una cantidad fija cada mes para los gastos de la casa y no admitía que preguntara por el resto. Pero a partir del 83
el dinero empezó a escasear. Recortó gastos, se quejaba de que las cosas estaban caras, decía que teníamos que ahorrar. Solo que su nivel de vida no cambió. Él seguía comprando ropa nueva, seguía llenando el depósito del coche cada semana para los viajes, seguía con dinero en el bolsillo para cualquier imprevisto. Los que estábamos ahorrando éramos solo yo y los niños. Los años fueron pasando y la situación se fue normalizando en mi cabeza. Los viajes a Egin se convirtieron en parte de la rutina, tan habituales como las reuniones de los martes y jueves. Arístides iba, volvía, y la vida continuaba. Expedito creció, entró en el colegio, empezó a hacer amigos. Consuelo desarrolló un talento para el dibujo que me llenaba de orgullo. Genaro era el payaso de la familia, siempre haciendo reír a todo el mundo con sus bromas. A pesar de todo, a pesar de las ausencias del padre, éramos una familia, y yo me aferraba a eso como una náufraga se aferra a un trozo de madera. En 1986 ocurrió algo que sacudió la estructura de nuestra familia. Expedito, que ya tenía 12 años, vino a buscarme una noche, después de que Arístides hubiera salido a una reunión. Estaba nervioso, le temblaban las manos y me pidió que le prometiera que no iba a contarle a su padre lo que me iba a decir. Se lo prometí, con el corazón encogido de miedo, sin tener ni idea de lo que vendría. Me contó que había oído una conversación entre Arístides y otro anciano, el hermano Florencio, en el despacho de nuestra casa. Estaban hablando de una hermana de Egin, una tal Palmira, y el tono de la conversación era extraño. Florencio preguntó si Arístides no tenía miedo de que lo descubrieran, y Arístides respondió riéndose que nadie lo iba a descubrir nunca, que lo tenía todo controlado. Expedito no entendió bien qué significaba aquello, pero sintió que era algo malo, algo que tenía que contarme. Sentí que se me helaba la sangre. Palmira, un nombre que nunca había oído antes, pero que de repente lo explicaba todo. Los viajes frecuentes, el perfume en la ropa, el dinero que desaparecía, la distancia emocional. Todo tenía sentido ahora, un sentido horrible que me había negado a ver durante años. ¿Pero qué podía hacer? ¿Enfrentarme a Arístides basándome en lo que había dicho un niño que había oído trozos de una conversación? Él lo iba a negar, iba a decir que Expedito había entendido mal. Me iba a acusar de estar enseñando a nuestro hijo a espiar a su propio padre. Y después le iba a tocar pagar a Expedito, que ya tenía una relación difícil con Arístides y no necesitaba más motivos para tenerle miedo. Así que hice lo que siempre hacía. Me lo tragué, me callé, fingí que no sabía nada. Pero empecé a prestar más atención. Empecé a observar los detalles que antes ignoraba. Y cuanto más miraba, más veía cosas que no quería ver. Arístides tenía la costumbre de apuntar sus compromisos en una agenda de cuero que llevaba a todas partes. Una noche, mientras él se duchaba, reuní el valor y abrí la agenda que estaba encima de la cómoda. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo iba a oír desde el baño. Me temblaban tanto las manos que apenas podía pasar las páginas. Y allí estaba, en letra pequeña pero perfectamente legible, las iniciales PS. Aparecían en casi todos los fines de semana, junto a la hora de salida hacia Egin. PS. ¿Palmira qué? ¿Palmira Sánchez? ¿Palmira Serrano? No lo sabía, pero esas dos letras confirmaban lo que ya sospechaba. En los meses siguientes, me convertí en una detective aficionada. Revisaba los bolsillos de su ropa antes de lavarla, buscando recibos, notas, cualquier cosa que pudiera darme más información. Prestaba atención a cada palabra que decía, a cada explicación que daba, buscando inconsistencias en las historias. Anotaba mentalmente las horas de salida y llegada, comparándolas con lo que él decía que había hecho. Y fui juntando piezas de un rompecabezas que no quería ver montado. Recibos de restaurantes en Egin que no cuadraban con alguien que estaba allí para predicar. Notas escritas a mano con frases cariñosas que no eran mi letra. Un pendiente de perla que apareció en el bolsillo de la chaqueta y que definitivamente no era mío. Cada descubrimiento era una puñalada en el pecho, pero yo seguía buscando, como si necesitara acumular pruebas suficientes para tener certeza absoluta antes de tomar cualquier decisión.
La confirmación final vino de donde menos me lo esperaba. En 1987, una mañana de sábado en que Arístides había viajado a Hellín como de costumbre, apareció en la puerta de mi casa una mujer que nunca había visto. Debía de tener unos 35 años, pelo castaño cortado a la altura de los hombros, ojos castaños enrojecidos de tanto llorar. Llevaba un vestido sencillo, estampado de flores pequeñas, y sujetaba un bolso de cuero contra el pecho como si fuera un escudo. Cuando abrí la puerta, se quedó mirándome durante un buen rato sin decir nada. Parecía estar estudiándome, evaluándome, comparando a la mujer real con alguna imagen que se había construido en la cabeza. Le pregunté si podía ayudarla, y finalmente abrió la boca. «Eres la mujer del hermano Arístides, ¿verdad? La esposa oficial». Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. Esposa oficial. Esas dos palabras cargaban un peso que no estaba preparada para soportar. La invité a pasar porque no quería que los vecinos vieran aquella escena y empezaran a hacer preguntas. Los niños estaban en casa de una hermana de la congregación, así que podíamos hablar tranquilas. Nos sentamos en el salón, una frente a la otra, y el silencio entre nosotras era tan denso que parecía tener forma física. Respiró hondo varias veces antes de empezar a hablar, y cuando finalmente las palabras salieron, fue como una presa rompiéndose. Se llamaba Palmira, Palmira de los Santos Ribeiro. Vivía en Hellín, era testigo de Jehová desde hacía 8 años, y llevaba 4 con mi marido. Conoció a Arístides cuando él fue a Hellín por primera vez para ayudar en la formación de la congregación de allí. Ella estaba divorciada, tenía 2 hijos pequeños de un matrimonio anterior, y estaba vulnerable, necesitada, buscando orientación espiritual. Arístides se acercó ofreciéndole estudios bíblicos, consejos, amistad, y poco a poco, aquella amistad se fue transformando en otra cosa. Palmira me contó que Arístides le había dicho que era viudo. Le dijo que su mujer había muerto de una enfermedad grave, que estaba criando a 3 hijos solo, que venía a Albacete cada semana para trabajar, pero que su corazón estaba en Hellín, con ella. Alquiló una casita para Palmira y sus hijos. Mantenía a la familia con dinero que sacaba de nuestro presupuesto. Pasaba los fines de semana enteros haciéndose pasar por marido y padre. Los hermanos de la congregación de Hellín creían que estaban casados. Trataban a Palmira como cuñada. Trataban a sus hijos como si fueran hijos de Arístides también. Yo escuchaba todo aquello en estado de shock. Era como si mi cuerpo estuviera allí, sentado en aquel sofá, pero mi mente estuviera flotando en algún lugar lejano, observando la escena desde fuera. No podía llorar, no podía gritar, no podía tener ninguna reacción. Solo podía escuchar, absorber, procesar aquella información que destruía ladrillo a ladrillo la construcción que yo había llamado vida durante los últimos 16 años. Palmira dijo que había decidido buscarme porque no aguantaba más vivir en aquella mentira. Había descubierto la verdad algunas semanas antes, cuando una hermana de otra congregación visitó Hellín y reconoció a Arístides como anciano de Albacete, casado con una mujer llamada Virtudes. Palmira se quedó en shock, se enfrentó a Arístides, y él finalmente admitió la verdad. Pero en lugar de pedir perdón, en lugar de mostrar arrepentimiento, dijo que las quería a las 2, que no quería perder a ninguna, que iba a seguir llevando aquella doble vida con o sin su aprobación. La audacia de aquel hombre no tenía límites. Realmente creía que podía mantener 2 familias, 2 vidas, 2 mentiras funcionando simultáneamente todo el tiempo que quisiera. Y lo peor es que hasta aquel momento lo había conseguido. 4 años de traición sistemática, de mentiras elaboradas, de manipulación constante, y nadie había sospechado nada. Ni yo, que dormía a su lado, que lavaba su ropa, que cocinaba para él, ni Palmira, que creía estar construyendo un futuro con un hombre honesto. Nadie. Le pregunté a Palmira qué pensaba hacer ahora que sabía la verdad. Dijo que no lo sabía, que estaba perdida, que no podía simplemente marcharse porque dependía económicamente de Arístides y no tenía a dónde ir con 2 hijos pequeños. Además,
Si denunciaba la situación a los ancianos, ella sería la juzgada por estar viviendo en pecado con un hombre casado. Las reglas de la organización protegían al culpable y castigaban a la víctima, y las dos lo sabíamos. Estuvimos hablando durante horas aquella tarde. Dos mujeres engañadas por el mismo hombre, compartiendo el dolor, intentando encontrar sentido a aquel absurdo. Palmira me contó detalles de la vida que Arístides llevaba en Hellín, los regalos que le hacía, las promesas que le daba, los planes que construía, y cada detalle era una nueva puñalada en mi pecho ya destrozado. Le llevaba flores todos los fines de semana. Nunca me había regalado flores en 16 años de matrimonio. La llevaba a cenar a restaurantes. Conmigo se quejaba si le pedía salir de casa. Era cariñoso, atento, presente. Todo lo que había dejado de ser conmigo hacía años. Cuando Palmira se marchó, ya estaba oscureciendo. Me quedé sentada en el sofá del salón no sé cuánto tiempo, mirando al vacío, intentando procesar todo lo que había oído. Los niños llegaron, preguntaron si estaba bien, y forcé una sonrisa y dije que solo estaba cansada. Preparé la cena mecánicamente, los acosté y me quedé esperando a que Arístides volviera de Hellín con una calma que ni yo misma entendía. Llegó el domingo por la noche, como siempre. Entró en casa silbando, de buen humor, preguntó si había sobrado comida de la cena. Miré aquel rostro que conocía desde hacía 17 años y me pregunté cómo era posible que alguien mintiera con tanta naturalidad. ¿Cómo era posible vivir una farsa tan elaborada sin mostrar ninguna señal de culpa o remordimiento? Se sentó a la mesa, comió la comida que yo había preparado, comentó sobre el tiempo, preguntó si los niños se habían portado bien, como si fuera un día cualquiera, como si no hubiera pasado el fin de semana entero en la cama de otra mujer. No me enfrenté a él aquella noche. No sé por qué. Quizás seguía en shock. Quizás necesitaba tiempo para decidir qué hacer. Quizás tenía miedo de su reacción. Arístides nunca había sido violento conmigo, pero había una frialdad en sus ojos que me asustaba, una capacidad de crueldad calculada que había visto cuando juzgaba a los pecadores en la congregación. Si abría la boca, si revelaba que lo sabía todo, no tenía ni idea de lo que sería capaz de hacer. Las semanas que siguieron fueron un infierno silencioso. Yo seguía haciendo todo lo que siempre había hecho, cuidando la casa, a los niños, acompañando a Arístides a las reuniones, sonriendo a los hermanos y hermanas como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba muerta. Cada vez que me tocaba sentía asco. Cada vez que abría la boca para dar un discurso sobre moralidad y fidelidad, quería gritar la verdad a toda la congregación. Cada vez que cogía la bolsa y decía que se iba a Hellín a ayudar a los hermanos, quería vomitar. Palmira y yo empezamos a hablar regularmente. Había conseguido el número del teléfono público más cercano a mi casa y llamaba una vez por semana, siempre a la misma hora, cuando sabía que Arístides estaba en el trabajo. Intercambiábamos información, comparábamos historias, intentábamos montar el rompecabezas completo de aquella trama de mentiras. Y cuantas más piezas juntábamos, más horrible se volvía la imagen final. Descubrimos que Arístides no solo nos estaba engañando a nosotras dos. Palmira había encontrado recibos de una joyería en Almansa, una ciudad que quedaba a más de 100 kilómetros de Hellín. Lo confrontó sobre eso, y él inventó una excusa cualquiera. Dijo que era un regalo para su madre. Pero su madre, doña Filomena, había muerto en 1982. Arístides estaba mintiendo incluso sobre las mentiras. Empecé a investigar por mi cuenta. Los días en que él decía que iba a Almansa para reuniones del circuito, yo anotaba los horarios, comprobaba si cuadraban con los compromisos reales. Descubrí que la mitad de las veces ni siquiera iba a esas reuniones, que inventaba excusas para los otros ancianos y desaparecía durante horas. ¿A dónde iba en esos momentos? ¿Con quién estaba? ¿Cuántas mujeres más existían en aquella red de traiciones? La respuesta llegó en 1988, casi un año después de la visita de Palmira. Estaba en el centro de Albacete haciendo compras cuando me encontré con una hermana llamada Clarinda,
que frecuentaba una congregación en Almansa y a la que conocía de las asambleas regionales. Nos paramos a charlar, como era costumbre entre hermanas, y ella mencionó casualmente que había visto a mi marido en su ciudad la semana anterior. Dijo que iba acompañado de una chica joven, muy guapa, y preguntó si era mi hija. Mi hija. Consuelo tenía 11 años entonces. Cualquier mujer que estuviera con Arístides en Almansa no era mi hija. Disimulé. Dije que debía de ser una hermana a la que estaba ayudando con estudios bíblicos y cambié de tema. Pero el corazón se me había desbocado, las manos me sudaban frío y apenas podía prestar atención al resto de la conversación. Así que era eso. No eran solo 2 mujeres, eran 3, quizás más. Cuando llegué a casa, llamé a Palmira y le conté lo que había descubierto. No se sorprendió. Dijo que ya sospechaba que había alguien más además de nosotras, que Arístides había estado aún más ausente en los últimos meses, que a veces desaparecía en horarios que no tenían sentido ni para ir a Albacete ni para quedarse en Ellín. Decidimos que teníamos que descubrir quién era esa tercera mujer. Teníamos que juntar todas las piezas antes de tomar cualquier decisión. La investigación duró meses. Entre cuidar de los niños, mantener la casa, asistir a las reuniones y fingir que todo iba bien, aún encontraba tiempo para seguir pistas, hacer preguntas discretas, registrar las pertenencias de Arístides cuando viajaba. Y poco a poco el nombre fue surgiendo. Isaura, una hermana de Almansa, 32 años, soltera, que trabajaba como costurera y a la que Arístides estaba ayudando a afianzarse en la verdad. Era la misma historia de siempre, el mismo patrón de acercamiento. Mujer vulnerable, necesitada de orientación, que caía en las garras de un depredador disfrazado de siervo de Dios. Queridos míos que me estáis acompañando hasta aquí, necesito hacer una pausa. Revivir estos momentos es como abrir una herida que nunca ha cicatrizado del todo. Si os estáis identificando con esta historia, si conocéis a alguien que haya pasado por algo parecido, dejad un comentario contándomelo. Y no olvidéis dejar ese like para ayudar a esta viejecita a seguir compartiendo estos recuerdos. En 1989, 4 años después de que empezara a sospechar y 2 años después de descubrir la verdad, por fin reuní el valor para enfrentarme a Arístides. Los niños estaban durmiendo, era una noche de jueves después de la reunión, y él estaba sentado en el sofá leyendo una atalaya. Me senté en el sillón de enfrente, respiré hondo, y dije las palabras que llevaban tanto tiempo atragantadas en mi garganta. Lo sé todo. Palmira, Isaura, las otras que probablemente existen y que todavía no he descubierto. Lo sé todo. Su cara no cambió, no palideció, no mostró sorpresa, no mostró ninguna emoción. Simplemente levantó la vista de la revista, me miró con aquella frialdad que había aprendido a temer y preguntó, ¿y qué? ¿Qué piensas hacer con esa información? La calma en su voz era aterradora. Era la voz de alguien que no sentía remordimiento, que no tenía miedo de las consecuencias, que creía estar por encima de cualquier juicio. Dije que iba a contárselo a los ancianos, que iba a denunciarlo a la organización, que iba a exponer la farsa que llevaba manteniendo durante años. Se rió de verdad, una carcajada burlona que me heló la sangre. Después dijo, pausadamente, como si estuviera explicando algo obvio a una niña, ¿tú crees que te van a creer a ti? Llevo más de 10 años siendo anciano. Tengo una reputación impecable. Me respeta todo el mundo. ¿Y tú qué eres? Una ama de casa que no sabe nada de la vida, que nunca ha trabajado, que depende de mí para todo. Si abres la boca, la que va a salir perdiendo eres tú. Tenía razón, y los dos lo sabíamos. En la estructura de los testigos de Jehová, la palabra de un anciano era prácticamente ley. Si lo acusaba sin pruebas irrefutables, sería mi palabra contra la suya, y nadie iba a creer a la esposa histérica en detrimento del siervo fiel y ejemplar. Además, necesitaba 2 testigos para que cualquier acusación se tomara en serio. Era una regla bíblica que la organización seguía a rajatabla.
y que en la práctica servía para proteger a los abusadores y silenciar a las víctimas. Pero yo no estaba sola. Tenía a Palmira. Ella podía testificar, podía confirmar todo lo que yo dijera, podía demostrar que Arístides era un mentiroso y un adúltero. Cuando mencioné eso, la expresión de Arístides por fin cambió. Durante una fracción de segundo, vi miedo en sus ojos. Pero se recompuso rápidamente y dijo: Palmira está tan comprometida como yo. Si me denuncia, a ella también la van a juzgar por adulterio. ¿Os creéis que los ancianos la van a perdonar solo porque es mujer? La van a expulsar, va a perderlo todo, va a quedarse en la calle con 2 hijos que criar. ¿De verdad crees que va a arriesgarlo todo para ayudarte? Era un jaque mate perfecto. Arístides había montado la situación de forma que cualquier intento de denuncia se volviera contra las víctimas. Si yo abría la boca sola, nadie me iba a creer. Si Palmira me apoyaba, a ella la castigarían junto con él. Y yo, aunque consiguiera demostrar la traición, quedaría marcada como la mujer que destruyó la reputación de un anciano. Me verían con desconfianza el resto de mi vida. Perdería el respeto de toda la congregación que llevaba frecuentando casi 20 años. Aquella noche no dormí. Me quedé en el salón hasta el amanecer, pensando en qué hacer, llorando en silencio para no despertar a los niños. Me sentía atrapada en una trampa que yo misma había ayudado a construir. Había dedicado casi 2 décadas a una religión que me enseñaba sumisión y obediencia ciega. A un matrimonio basado en mentiras desde el primer día. A un hombre que nunca me había querido de verdad y que usaba la capa de siervo de Dios para esconder los peores pecados. En los meses que siguieron, viví en piloto automático. Seguía haciendo todo lo que siempre había hecho, cuidando la casa, a los niños, asistiendo a reuniones, predicando de puerta en puerta. Pero estaba muerta por dentro. Apenas podía mirar a Arístides, apenas podía estar en la misma habitación que él. Y él seguía llevando su vida triple como si nada hubiera pasado, viajando a Hellín y Almansa, manteniendo a sus otras familias con el dinero que debía ser nuestro, durmiendo en mi cama como si fuera el marido más fiel del mundo. Palmira dejó de llamarme. Supe después que Arístides la había amenazado. Le dijo que si seguía hablando conmigo, él iba a contarles a los ancianos de Hellín que ella era una adúltera que había seducido a un hombre casado. Ella se asustó, se alejó, y yo perdí a la única aliada que tenía en aquella guerra. Con Isaura nunca llegué a contactar. No sabía cómo encontrarla, no sabía si siquiera sospechaba la verdad. Para ella, Arístides probablemente seguía siendo el viudo dedicado que la estaba ayudando a encontrar la salvación. 1990 fue el año más difícil de mi vida. En marzo, Expedito cumplió 16 años y empezó a hacer preguntas difíciles. Se daba cuenta de que algo iba mal entre su padre y yo. Percibía las tensiones silenciosas, las miradas cargadas de resentimiento. Un día me acorraló en la cocina y preguntó directamente: «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Papá tiene otra mujer?» No supe qué responder. No quería mentirle a mi hijo, pero tampoco quería destrozar la imagen que tenía de su padre. Así que dije la cosa más cobarde posible: «Pregúntaselo a él». Expedito se enfrentó a Arístides aquella misma noche. Yo estaba en el dormitorio cuando oí los gritos procedentes del salón. Corrí hacia allí y me encontré a los dos frente a frente, Expedito con la cara roja de rabia, Arístides con aquella calma aterradora de siempre. Mi hijo preguntó si era verdad que tenía otra familia, y Arístides lo negó. Dijo que era mentira, que alguien le estaba llenando la cabeza de tonterías al chaval, que aquello era cosa de Satanás para destruir a la familia. Y después me miró con una advertencia silenciosa en los ojos. «Si abres la boca, te vas a arrepentir». Me quedé callada. Dejé que mi hijo pensara que estaba imaginando cosas. Dejé que dudara de su propia percepción. Fue la decisión más cobarde que he tomado en mi vida, y me arrepiento hasta hoy. Expedito nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche. Se alejó de mí, se alejó de su padre, se encerró en un caparazón de desconfianza que duró años, y yo no podía culparlo.
Le había fallado como madre en el momento en que más me necesitaba. Consuelo y Genaro eran más pequeños y se daban menos cuenta. Consuelo tenía 14 años, centrada en los estudios y en las amigas de la congregación. Genaro tenía 10. Todavía era un niño, preocupado solo por los juegos y las historias bíblicas que aprendía en las reuniones. Yo intentaba protegerlos de la verdad, intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero cada vez era más difícil fingir que todo iba bien cuando todo se estaba desmoronando. En 1991 ocurrió algo que cambió completamente la dinámica de la situación. Palmira apareció de nuevo en mi puerta, esta vez en un estado de desesperación total. Estaba más delgada, más abatida, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Dijo que tenía que contarme algo que había descubierto recientemente y que yo merecía saber. Arístides la había dejado embarazada. En 1984, 3 años después de empezar a relacionarse, Palmira había dado a luz a una niña que recibió el nombre de Rosalía. Arístides registró a la criatura como hija suya. La mantenía junto con los otros hijos de Palmira. Visitaba a la niña todos los fines de semana. Rosalía tenía 7 años ahora. Era clavada a su padre. Y no tenía ni idea de que tenía medio hermanos en Albacete que ni sabían que ella existía. Yo ya no tenía capacidad de sentir shock. Ya había agotado todas las lágrimas, toda la rabia, todo el dolor. Escuché aquello con un vacío en el pecho, un adormecimiento emocional que era mi única defensa contra la locura. Mi marido tenía una hija de 7 años con otra mujer, una hija a la que veía cada semana mientras yo creía que estaba predicando la palabra de Jehová. Era tan absurdo que parecía ficción, parecía una historia inventada para impactar, no algo que ocurriera en la vida real. Palmira dijo que había decidido marcharse de Ellín. No aguantaba más vivir en aquella situación. No aguantaba más depender de un hombre que la trataba como segunda opción. Había conseguido un trabajo de costurera en otra ciudad. Se iba a mudar con sus hijos y empezar de nuevo lejos de Arístides. Pero antes de irse, quería que yo supiera la verdad completa, que tuviera toda la información necesaria para tomar la decisión que fuera mejor para mí. Le pregunté por qué había ocultado la existencia de Rosalía durante tanto tiempo. Bajó la mirada y dijo que Arístides la había amenazado. Le dijo que si le contaba a alguien lo de la niña, él se la iba a quitar. Iba a usar la influencia que tenía en la organización para demostrar que ella era una madre indigna. Palmira tenía miedo, tenía pánico de perder a su hija, y ese miedo la mantuvo en silencio durante 7 años. Solo ahora, que estaba consiguiendo liberarse, tenía valor para hablar. Después de que Palmira se marchara, pasé días sin poder hacer nada. Apenas comía, apenas dormía, apenas podía cuidar de los niños. Arístides notó que algo era diferente, pero no preguntó nada. Él nunca preguntaba, nunca mostraba preocupación por lo que yo estuviera sintiendo. Para él, yo era solo una pieza funcional en el engranaje de su vida, una mujer que cuidaba la casa y los hijos mientras él vivía sus otras vidas en otros lugares. En 1992, tomé la decisión que debería haber tomado años antes. Iba a denunciar a Arístides ante el cuerpo de ancianos, con o sin pruebas irrefutables, con o sin el apoyo de Palmira. No aguantaba más vivir en aquella mentira. No aguantaba más fingir que éramos una familia feliz. No aguantaba más compartir la cama con un hombre al que despreciaba. Si los ancianos no me creían, al menos lo habría intentado. Al menos habría soltado aquel peso que me estaba asfixiando desde hacía años. Concerté una reunión con el cuerpo de ancianos de Albacete para una noche de miércoles. Eran 3 hermanos: Onofre, que era el coordinador, Camilo y Leoncio. Arístides no fue convocado a esa primera reunión porque yo quería presentar mi versión de los hechos antes de que él tuviera oportunidad de manipular la situación. Llegué al salón del reino temblando, con las manos heladas y el corazón desbocado, pero decidida a contarlo todo. Conté la historia desde el principio.
Hablé de los viajes frecuentes a Ellín, del perfume en la ropa, del dinero que desaparecía. Hablé de la visita de Palmira, de su confesión, de los 4 años de relación a mis espaldas. Hablé de Isaura en Almanza, de la tercera mujer que había descubierto a través de cotilleos. Y hablé de Rosalía, la hija que Arístides tenía con Palmira, una niña de 7 años que crecía sin saber que tenía medio hermanos. Los ancianos escucharon en silencio, con expresiones que no conseguía descifrar. Cuando terminé, el hermano Onofre hizo la pregunta que yo temía. «Hermana Virtudes, ¿tienes testigos que puedan confirmar estas acusaciones?» Dije que Palmira podía testificar, pero que se había marchado de Ellín y no sabía cómo encontrarla. Onofre negó con la cabeza y dijo que sin testigos presenciales era mi palabra contra la del hermano Arístides. Intenté argumentar. Mostré los recibos que había guardado. Hablé de las inconsistencias en sus historias, de las notas que había encontrado. Pero nada de eso se consideraba prueba suficiente por la organización. Las reglas eran claras. Para cualquier acusación de inmoralidad sexual, eran necesarios 2 testigos que hubieran presenciado el acto en sí. No bastaba tener pruebas circunstanciales, no bastaba tener confesiones de terceros, no bastaba tener la certeza absoluta de que el pecado se había cometido. Sin 2 testigos, no había caso. Los ancianos dijeron que iban a hablar con Arístides, escuchar su versión y después decidir cómo proceder. Me pidieron que rezara mucho, que buscara la guía de Jehová, que no difundiera aquellas acusaciones entre otras personas de la congregación. En otras palabras, cállate y espera. La reunión con Arístides tuvo lugar una semana después. A mí no me invitaron. Era una reunión entre hombres, entre hermanos que se consideraban representantes de Dios en la tierra. Me quedé en casa rezando, suplicando a Jehová que la verdad saliera a la luz, que los ancianos vieran a través de las mentiras, que se hiciera justicia. Pero mis oraciones no fueron escuchadas. Cuando Arístides volvió a casa aquella noche, estaba tranquilo, casi sonriente. Dijo que había hablado con los hermanos, que lo había explicado todo, que ellos habían entendido la situación. Según él, los ancianos habían concluido que yo estaba teniendo un colapso nervioso, que estaba imaginando cosas por celos e inseguridad, que necesitaba ayuda espiritual urgente. Me miró con un brillo de victoria en los ojos y dijo: «Te avisé de que nadie te iba a creer». En los días siguientes me convocaron a reuniones con los ancianos. No para que investigaran mis acusaciones, sino para reprenderme. Dijeron que estaba siendo una esposa difícil, que estaba causando división en el hogar, que tenía que aprender a ser más sumisa y confiada. Dijeron que Satanás estaba usando mi imaginación para destruir mi matrimonio, que tenía que resistir esos pensamientos negativos, que debía dedicarme más al servicio de Jehová para purificar mi mente. Escuché todo aquello en silencio, tragándome la rabia y la humillación. La víctima se había convertido en acusada y el criminal en santo. Así funcionaba la organización a la que había dedicado toda mi vida. Protegía a los hombres poderosos y silenciaba a las mujeres que osaban cuestionarlos. Queridos míos, sé que esta historia se está alargando, pero necesito contarlo todo, cada detalle, para que entendáis la profundidad de la trampa en la que estaba atrapada. Si me estáis siguiendo hasta aquí, dejad ese like y contadme en los comentarios lo que estáis sintiendo. Leo todos los comentarios y me emociono con cada palabra de apoyo. Después de aquel episodio, Arístides se volvió aún más descarado. Sabía que yo no tenía poder para denunciarlo. Sabía que los ancianos estaban de su lado. Sabía que estaba completamente sola. Los viajes a Ellín y Almanza continuaron. El dinero siguió desapareciendo, y él ya ni se molestaba en inventar excusas elaboradas. Cuando le preguntaba a dónde iba, respondía con una sola palabra: negocios. Y yo ya no tenía fuerzas para cuestionar. La relación entre nosotros se volvió puramente funcional. Vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama, pero éramos 2 extraños. No hablábamos más allá de lo estrictamente necesario, no teníamos ningún tipo de intimidad. Ya no quedaba nada que recordara a un matrimonio de verdad. Yo era la criada que cuidaba la casa y los hijos mientras él vivía la vida que quería vivir.
Mis hijos crecieron en aquel ambiente envenenado, absorbiendo tensiones que no entendían del todo. Expedito se alejó cada vez más. Se marchó de casa en cuanto cumplió 18 años para trabajar en un pueblo cercano. Consuelo se refugió en la religión. Se convirtió en precursora regular, que pasaba 70 horas al mes predicando de puerta en puerta, buscando en Jehová el amor y la seguridad que no encontraba en casa. Genaro era el único que todavía tenía algo de cercanía conmigo, pero incluso él percibía que algo estaba profundamente mal, aunque yo intentara protegerlo de la verdad. En 1993, cuando Genaro tenía 13 años, me hizo una pregunta que me pilló completamente desprevenida. Estábamos solos en casa una tarde de domingo. Arístides había viajado como siempre, y él se sentó a mi lado en el sofá y preguntó bajito: «Mamá, ¿por qué lloras escondida en el baño todas las noches?» Me quedé helada. Creía que nadie me oía, creía que mi sufrimiento era invisible. Pero mi hijo pequeño, el que yo pensaba que era el más ajeno a todo, había percibido cada lágrima que yo derramaba en el silencio de la madrugada. No supe qué responder. Las palabras se me atragantaron, los ojos se me llenaron de agua, y solo pude abrazar a mi hijo con una fuerza que no sabía que aún tenía. Nos quedamos así un buen rato, en silencio, y cuando por fin nos separamos, Genaro dijo: «No tiene que contármelo si no quiere, pero sepa que la quiero más que a nada, y que cuando sea mayor voy a cuidar de usted como usted se merece». Aquellas palabras de un niño de 13 años me dieron más consuelo que todos los sermones que había escuchado en más de 20 años de congregación. Los años 90 pasaron despacio, arrastrándose, cada día igual al anterior. Arístides continuó su vida triple sin ningún pudor, envejeciendo pero sin reducir sus actividades fuera de casa. Yo seguí en mi papel de esposa sumisa, asistiendo a reuniones, predicando, manteniendo las apariencias. La diferencia es que por dentro ya no creía en nada. Iba al salón del reino por costumbre, no por fe. Repetía las oraciones mecánicamente, sin sentir nada. Leía la Biblia y solo veía palabras vacías que los hombres usaban para controlar y manipular. En 1996 recibí una carta que lo cambió todo. Llegó por correo, en un sobre sencillo sin remitente, y estaba dirigida a mí personalmente. Cuando la abrí, reconocí inmediatamente la letra de Palmira. Escribía desde un pueblo del interior de Andalucía, donde llevaba viviendo algunos años con sus hijos. La carta era larga, llena de desahogos y revelaciones que no había tenido valor de hacer en persona. Palmira contaba que Rosalía, la hija que tuvo con Arístides, estaba creciendo y haciendo preguntas sobre su padre. La niña tenía 12 años ya, y quería saber por qué su padre solo aparecía de vez en cuando. ¿Por qué no vivía con ellas? ¿Por qué ella tenía un apellido diferente al de sus hermanos? Palmira le había contado una versión suavizada de la verdad. Le dijo que su padre tenía otra familia en otra ciudad, que era complicado, que algún día lo entendería. Pero Rosalía era una niña espabilada y no se conformaba con respuestas vagas. La carta también traía una información que me dejó sin suelo. Isaura, la mujer de Almansa, también había tenido un hijo con Arístides, un niño llamado Plinio, nacido en 1989, que ahora tenía 7 años. Palmira lo había descubierto a través de una ex hermana de Almansa que se había mudado al mismo pueblo que ella. Las dos hablaron, juntaron información y descubrieron que Arístides tenía al menos 3 familias paralelas funcionando al mismo tiempo. La oficial conmigo en Albacete, la de Palmira en Hellín y la de Isaura en Almansa. 5 hijos. Mi marido tenía 5 hijos que yo supiera, los 3 conmigo, Rosalía con Palmira y Plinio con Isaura. 5 niños creciendo en 3 ciudades diferentes, siendo criados por 3 mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre. Y la organización que decía representar a Dios en la tierra no hacía nada para impedirlo, porque Arístides era anciano, era respetado, era intocable. Guardé la carta en un lugar seguro, junto con los otros documentos que había ido reuniendo a lo largo de los años. No sabía qué hacer con aquella información.
No sabía si algún día tendría valor de usarla, pero necesitaba mantener un registro, una prueba de que no estaba loca, de que todo aquello era real. En 1998, Expedito se casó con una chica de otra congregación y se mudó a Murcia. La boda fue en el Salón del Reino. Arístides dio el discurso como padre orgulloso, y yo asistí a todo con una sonrisa congelada en la cara. Mi hijo mayor estaba empezando su propia vida, y yo rezaba para que no repitiera los errores de su padre, para que fuera un marido fiel y honesto, para que rompiera el ciclo de mentiras que había destrozado nuestra familia. Consuelo seguía soltera, dedicada íntegramente al servicio de precursora. Tenía 22 años y ningún interés en salir con nadie ni en casarse. Decía que estaba esperando al hombre adecuado, aprobado por Jehová, pero yo sospechaba que tenía miedo. Miedo de acabar en una situación como la mía, atrapada en un matrimonio sin amor, traicionada por un hombre que se escondía detrás de la religión. Nunca me lo dijo directamente, pero yo lo veía en sus ojos cuando miraba a su padre. Veía la desconfianza, la distancia, la incomodidad. Genaro era el que más me preocupaba. Tenía 18 años en el 98, estaba terminando el instituto y no quería saber nada de bautizarse ni de la congregación. A diferencia de sus hermanos, él nunca había abrazado la religión de verdad. Iba a las reuniones porque estaba obligado, predicaba porque no le quedaba más remedio, pero yo veía que su corazón no estaba ahí, y en secreto me sentía aliviada. Al menos uno de mis hijos no iba a quedarse atrapado en aquella red de control y manipulación que había destrozado mi vida. El cambio de milenio llegó y yo seguía allí, en el mismo sitio, en la misma situación, viviendo el mismo infierno silencioso. El mundo celebraba la llegada del año 2000, la gente hablaba de nuevos comienzos y nuevos tiempos, pero para mí era simplemente un día más igual que los demás. Arístides tenía 65 años, yo tenía 47, y llevábamos casi 30 años casados. 30 años de mentiras, de traiciones, de silencios. 30 años que nunca iba a recuperar. Fue en 2002 cuando todo empezó a derrumbarse de verdad. Rosalía, la hija de Arístides con Palmira, apareció en Albacete. Tenía 18 años. Era idéntica a su padre y estaba decidida a conocer a los medio hermanos que sabía que existían. Palmira finalmente le había contado toda la verdad, y Rosalía decidió que no iba a seguir viviendo en la sombra, que merecía conocer a su familia completa. Apareció en la puerta de mi casa una mañana de sábado, cuando Arístides estaba en Almansa. Abrí la puerta y por un momento creí estar viendo una versión femenina de mi marido. Los mismos ojos, la misma forma de la cara, la misma manera de inclinar la cabeza. Rosalía se presentó, dijo quién era y preguntó si podía pasar. No pude negarme. Aquella chica no tenía culpa de nada. Era tan víctima como yo, tan engañada como todos nosotros. Estuvimos hablando durante horas aquella mañana. Rosalía me contó sobre su vida, sobre cómo había sido crecer con un padre a tiempo parcial, sobre las preguntas que hacía y que nunca le respondían bien. Me contó que tenía 2 hermanos por parte de madre que también se habían criado creyendo que Arístides era su padre, porque él mantenía a toda la familia y se comportaba como el marido de Palmira. Me contó que solo descubrió la verdad completa a los 16 años, cuando su madre, por fin, tuvo valor para sincerarse. Escuché cada palabra con el corazón encogido. Aquella chica era mi hijastra, técnicamente, pero no sentía rabia hacia ella, solo compasión. Era una de las muchas víctimas de Arístides, una niña que había crecido en una mentira que no había elegido. Y ahora estaba allí, en mi salón, intentando juntar los pedazos de una familia destrozada por un hombre que nunca se había preocupado por nadie más que por sí mismo. Cuando Consuelo llegó a casa aquella tarde, se encontró a Rosalía todavía sentada en el salón. Las 2 se miraron durante un largo momento, reconociendo una en la otra los rasgos del padre que compartían. Consuelo ya lo sabía todo a esas alturas. Se lo había contado yo algunos años antes, cuando me preguntó por qué era tan infeliz. No le sorprendió ver a su media hermana, solo le dio pena. Pena por todas nosotras,
víctimas del mismo hombre. Genaro también conoció a Rosalía aquel día. Tenía 22 años, ya no vivía en casa, pero vino de visita y se encontró con aquella escena surrealista en el salón. A diferencia de Consuelo, reaccionó con rabia. No contra Rosalía, sino contra su padre. Dijo que lo sospechaba desde hacía años, que siempre supo que algo iba mal, que no iba a seguir fingiendo que todo estaba bien. Se marchó de casa dando un portazo y prometiendo enfrentarse a Arístides. Expedito se enteró por teléfono. Lo llamé aquella misma noche y se lo conté todo, desde el principio hasta aquel momento. Escuchó en silencio, y cuando terminé, lo único que dijo fue: «Siempre lo supe, mamá». Desde aquella noche, cuando era adolescente, y le pregunté a papá sobre otra mujer. Lo negó, pero vi en sus ojos que era verdad. Lo sabía, y me callé todos estos años porque creí que era mejor para usted. Mis 3 hijos lo sabían, cada uno a su manera, cada uno guardando su propio dolor en silencio, creyendo que estaba protegiendo a los demás. Habíamos pasado años viviendo en una casa llena de secretos, cada uno cargando con un trozo de la verdad sin hablar nunca abiertamente. Y todo por culpa de un hombre que no merecía ni una sola de las lágrimas que yo había derramado por él. Arístides llegó a casa el domingo por la noche y se encontró el caos que él mismo había creado. Genaro lo estaba esperando en el porche, y en cuanto su padre bajó del coche, se le echó encima. Los dos se enzarzaron, Genaro gritando acusaciones mientras Arístides intentaba defenderse. Consuelo y yo tuvimos que separarlos, y aún así Genaro siguió gritando que su padre era un mentiroso, un hipócrita, un gusano que no merecía el aire que respiraba. Arístides intentó negarlo todo, como siempre. Dijo que Rosalía era hija de otro hombre, que Palmira había inventado aquella historia para sacarle dinero, que yo había puesto a los niños en su contra por celos y amargura. Pero esta vez nadie le creyó, ni los hijos que había criado, ni la esposa a la que había engañado durante 3 décadas, nadie. La máscara había caído definitivamente, y debajo de ella solo había un hombre pequeño, patético, que ya no podía sostener el castillo de mentiras que había construido. Los meses que siguieron fueron de guerra fría dentro de casa. Arístides seguía viviendo allí, porque yo no tenía forma de echarlo legalmente y tampoco tenía a dónde ir. No nos hablábamos, no comíamos juntos, no estábamos en la misma habitación si podíamos evitarlo. Él dormía en el cuarto de invitados, yo en nuestro antiguo dormitorio, y los pasillos de la casa eran campos minados de resentimiento y odio. En 2003, por fin reuní el valor para hacer lo que debería haber hecho años antes. Pedí el divorcio. Fui a un abogado sin contárselo a nadie. Le expliqué mi situación y me dijo que tenía derecho a la mitad de todo lo que habíamos construido durante el matrimonio. La casa, el coche, los ahorros, todo se dividiría. Además, como había dedicado toda mi vida al hogar y nunca había trabajado fuera, tenía derecho a una pensión compensatoria hasta que pudiera establecerme. Cuando le comuniqué mi decisión a Arístides, reaccionó como yo esperaba, con amenazas. Dijo que me iba a hundir en la congregación, que iba a contarle a todo el mundo que yo era una esposa rebelde que abandonaba a su marido sin motivo. Dijo que los ancianos iban a ponerse de su lado, que me iban a expulsar, que iba a perder todo lo que había construido en más de 30 años de dedicación. Pero esta vez no tuve miedo. Había llegado a un punto en el que ya no me importaba nada de aquello. Queridos míos, ¿os podéis imaginar la liberación que sentí en aquel momento? Después de décadas siendo esclava del miedo, por fin era libre. Si me expulsaban, que me expulsaran. Si los hermanos me daban la espalda, que me la dieran. Prefería ser una paria sola que seguir viviendo en aquella mentira ni un día más. El proceso de divorcio fue largo y agotador. Arístides luchó por cada céntimo, cada mueble, cada recuerdo. Ocultó dinero, transfirió bienes, hizo de todo para dejarme con lo mínimo posible. Pero mi abogado era competente y consiguió demostrar que tenía patrimonio oculto, incluidas cuentas bancarias que usaba para mantener a las otras familias. Al final, después de casi 2 años de batalla judicial, conseguí quedarme con la casa y una pensión que me permitía vivir con dignidad.
La congregación reaccionó exactamente como Arístides había predicho. Los ancianos me convocaron a reuniones, me presionaron para que desistiera del divorcio, dijeron que estaba disgustando a Jehová al disolver un matrimonio que Dios había unido. Escuché todo en silencio, y cuando terminaron, dije algo que nunca había tenido valor de decir antes. Jehová no unió este matrimonio. Jehová no aprueba la traición, la mentira ni la manipulación. Si queréis expulsarme por negarme a seguir viviendo con un adúltero, podéis hacerlo. Pero sabed que estáis protegiendo a un pecador y castigando a una víctima, y algún día tendréis que rendir cuentas por ello. No me expulsaron formalmente, pero me trataron como si lo hubieran hecho. Los hermanos y hermanas que conocía desde hacía décadas dejaron de hablarme, dejaron de visitarme, dejaron de saludarme por la calle. Las pocas amigas que tenía se alejaron, con miedo de que las asociaran con la mujer que se había rebelado contra su marido anciano. Me quedé completamente sola, a los 50 años de edad, empezando de nuevo una vida que no sabía cómo vivir. Pero no estaba tan sola como creía. Mis hijos se pusieron de mi lado, cada uno a su manera. Expedito me llamaba todas las semanas para saber cómo estaba, me mandaba dinero cuando podía, me visitaba siempre que le era posible. Consuelo, a pesar de seguir en la organización, nunca me abandonó. Decía que me quería independientemente de lo que dijeran los ancianos, y que ninguna regla religiosa iba a cambiar eso. Genaro fue el más presente de todos. Me ayudó con la mudanza, se quedó conmigo los primeros meses difíciles, me dio fuerzas cuando creía que no iba a aguantar. Rosalía también se convirtió en parte de mi vida. Aquella chica que había aparecido en mi puerta como una bomba acabó convirtiéndose en una hija del corazón. Nos veíamos regularmente, hablábamos durante horas, construíamos poco a poco una relación que no tenía nada que ver con el hombre que nos conectaba por la sangre. Ella me llamaba tía Virtudes, y yo la trataba como si fuera mi propia hija. Al fin y al cabo, era hermana de mis hijos, era parte de mi familia extendida, era una víctima más que merecía amor y acogida. En 2005, tomé la decisión de disociarme formalmente de los Testigos de Jehová. No quería tener ningún vínculo más con aquella organización que me había silenciado, que había protegido a mi agresor, que me había tratado como criminal cuando yo era la víctima. Escribí una carta al cuerpo de ancianos comunicando mi decisión, y a partir de aquel momento, oficialmente, dejé de existir para aquella comunidad. La disociación era diferente de la expulsión, pero en la práctica el efecto era el mismo. Todos los miembros estaban obligados a evitarme, a no hablarme, a tratarme como si hubiera muerto. Consuelo fue la única que desobedeció esa regla, y por eso ella misma fue amonestada varias veces por los ancianos. Pero aguantó firme, dijo que quería a su madre más que a ninguna organización y siguió visitándome a pesar de las consecuencias. Arístides continuó en la congregación como si nada hubiera pasado. Perdió el cargo de anciano por el divorcio, fue rebajado a publicador común, pero no lo expulsaron. La organización consideró que se había arrepentido de sus pecados, que había buscado el perdón de Jehová, que merecía una segunda oportunidad. Las otras familias, las otras mujeres, los otros hijos, todo fue barrido debajo de la alfombra como si nunca hubiera existido. Supe que se volvió a casar en 2008, con una hermana viuda de otra congregación, 15 años más joven que él, que probablemente no tenía ni idea de su pasado. O quizás sí lo sabía y no le importaba. Vete tú a saber. Ya no era problema mío. Arístides había dejado de existir para mí el día que firmé los papeles del divorcio, y todo lo que hiciera de ahí en adelante era responsabilidad suya y de Jehová, si es que Jehová existía de la forma que ellos predicaban. Los años siguientes fueron de reconstrucción. Tenía 50 y pocos años, ninguna experiencia laboral, ninguna formación más allá de la educación básica y toda una vida por reaprender. Empecé haciendo trabajos domésticos fuera de casa, limpiando casas de personas que me pagaban por día. Era un trabajo duro, agotador, que destrozaba la espalda y las manos, pero era honrado y era mío.
Cada céntimo que ganaba era fruto de mi esfuerzo. No dependía de ningún hombre, de ninguna organización, de nadie. Poco a poco, fui construyendo una nueva red de relaciones. Conocí a vecinas que se convirtieron en amigas. Frecuenté una iglesia evangélica durante un tiempo, pero no me adapté. Descubrí que podía ser espiritual sin pertenecer a ninguna religión organizada. Empecé a rezar a mi manera, hablando con Dios como si fuera un amigo, sin rituales, sin reglas, sin miedo al castigo. Y por primera vez en mi vida sentí que mi fe era genuina, no impuesta por hombres que se decían representantes de lo divino. En 2011 recibí una noticia que me dejó con sentimientos confusos. Arístides había muerto. Un infarto fulminante a los 76 años, mientras dormía. La nueva esposa lo encontró por la mañana, ya frío, y llamó a los hijos para avisarles. Expedito me lo contó por teléfono, con una voz neutra que escondía capas de emoción que ni él mismo sabía nombrar. No fui al entierro. No tenía motivo para ir. No sentía nostalgia. No tenía nada de lo que despedirme. Aquel hombre había muerto para mí mucho antes de que su corazón dejara de latir. Pero me quedé pensando en las otras mujeres, en las otras víctimas. Palmira, que había rehecho su vida en Andalucía y había criado a sus hijos sola. Isaura, a quien nunca llegué a conocer personalmente, pero supe que también se había separado de él años antes. Rosalía y Plinio, los hijos que tuvo fuera del matrimonio y que crecieron con un padre a tiempo parcial que nunca los reconoció públicamente. ¿Cuántas vidas destrozó Arístides a su paso por este mundo? ¿A cuántas mujeres engañó con aquella sonrisa y aquellas palabras bonitas? ¿Cuántos hijos dejó repartidos por ahí, marcados por el abandono y la mentira? Nunca sabré la respuesta completa, y quizás sea mejor así. Algunas verdades son demasiado pesadas para cargar con ellas. Mis hijos siguieron sus caminos. Expedito sigue casado, tiene 3 hijos. Es un padre presente y dedicado, que se empeñó en ser todo lo que su propio padre no fue. Consuelo acabó saliendo de la organización también, con 40 y tantos años, cuando por fin se dio cuenta de que aquel sistema no tenía nada de divino. Vive cerca de mí, nunca se casó, pero está en paz consigo misma y eso es lo que importa. Genaro es el que más éxito ha tenido profesionalmente. Se licenció en empresariales, tiene un buen puesto en una empresa y me pasa una paga generosa que acepto sin vergüenza porque sé que me la da con amor. Rosalía se casó, tuvo 2 hijos y sigue en contacto conmigo hasta hoy. Hablamos todas las semanas, me llama abuela del corazón y sus hijos me tratan como si fuera de la familia. Es curioso cómo la vida da estas vueltas. La hija que mi marido tuvo con otra mujer acabó convirtiéndose en una de las personas más importantes de mi vida. No porque la sangre nos conecte, sino porque el dolor compartido creó un lazo más fuerte que cualquier lazo biológico. A Plinio, el hijo que Arístides tuvo con Isaura, solo lo conocí una vez, en un encuentro que Rosalía organizó en 2015. Es un chico callado, reservado, que carga sobre los hombros el peso de haber sido el hijo que su padre menos reconoció. Isaura murió joven, de cáncer, y Plinio fue criado por sus abuelos, que hicieron lo que pudieron, pero nunca consiguieron llenar el vacío dejado por los padres ausentes. Miré a aquel chaval y sentí un dolor que no era mío, pero que entendía perfectamente. Hoy tengo 72 años. Vivo sola en una casita sencilla que compré con el dinero del divorcio y los ahorros de toda una vida de trabajo. Tengo mi rutina, mis plantas, mis programas de televisión, las visitas de mis hijos y nietos los fines de semana. No soy rica, no tengo lujos, pero tengo paz. Y después de todo lo que pasé, la paz es la mayor riqueza que alguien puede tener. Mirando hacia atrás, me pregunto si haría algo diferente si pudiera volver en el tiempo. ¿Me habría casado con Arístides si hubiera sabido lo que me esperaba? ¿Me habría convertido a los Testigos de Jehová si hubiera sabido cómo funciona aquella organización por dentro? ¿Me habría quedado callada durante tantos años si hubiera sabido el precio que iba a pagar por el silencio?
La respuesta sincera es, no lo sé. Era una chica de 18 años cuando conocí a Arístides, criada en una época en la que las mujeres no tenían voz, no tenían elección, no tenían futuro más allá de casarse y servir. Hice lo que creía correcto con la información que tenía y pagué el precio de mis decisiones durante décadas. No sirve de nada darle vueltas al pasado, no sirve de nada culparse por errores que se cometieron en circunstancias que yo no controlaba. Lo que sí puedo hacer es contar mi historia. Contarla para que otras mujeres que están pasando por situaciones parecidas sepan que no están solas. Contarla para que las jóvenes aprendan a reconocer las señales de los manipuladores disfrazados de hombres de Dios. Contarla para que las víctimas de organizaciones controladoras sepan que hay vida afuera, que es posible empezar de nuevo incluso cuando parece que todo está perdido. Queridos míos que me habéis acompañado hasta aquí, quiero daros las gracias de todo corazón. Sé que esta historia ha sido larga, dura, difícil de escuchar, pero tenía que ser contada, cada detalle, cada dolor, cada lágrima, porque mientras historias como la mía sigan escondidas, mientras las víctimas sigan en silencio, los depredadores seguirán actuando impunemente, protegidos por sistemas que deberían proteger a los inocentes. Si conocéis a alguien que está atrapado en una situación de abuso, ya sea en un matrimonio, en una religión controladora o en cualquier tipo de relación tóxica, tended la mano, ofreced apoyo, ofreced un hombro, ofreced simplemente vuestra presencia. A veces, lo único que necesita una persona atrapada es saber que no está sola, que hay alguien fuera esperándola. Y si tú misma estás pasando por esto, si estás leyendo esta historia y te reconoces en cada palabra, quiero decirte una cosa. Eres más fuerte de lo que crees. Puedes salir de esa situación, puedes empezar de nuevo, puedes construir una vida nueva que merezca la pena vivir. No será fácil, no será rápido, pero merecerá cada segundo de lucha. Yo soy la prueba viviente de que es posible. Antes de terminar, quiero pediros que dejéis ese like si esta historia os ha tocado el corazón. Comentad desde dónde estáis viendo, contadme vuestras propias historias si os sentís cómodos. Cada comentario, cada like, cada vez que compartís, ayuda a esta viejecita a saber que no está hablando sola, que su voz está llegando a algún sitio, que su dolor no ha sido en vano. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Tengo muchas otras historias que contar. Historias de mujeres fuertes que sobrevivieron a lo imposible. Historias que os harán reír, llorar y creer que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más oscuras. Muchas gracias por haberos quedado conmigo hasta el final. Que Dios, sea como sea que lo entendáis, os bendiga a cada uno de vosotros e ilumine los caminos de quien está necesitando luz. Un beso de esta viejecita que os quiere de corazón, y hasta la próxima historia.